45 minutos sobre las 9 de la noche. Javier Cudeiro, muy buenas noches. Bueno, Javier Cudeiro es catedrático de Fisiología de la Universidad de A Coruña, entre muchas otras cosas que iremos desgranando en el transcurso de esta conversación. Si le parece, vamos a ver un pequeño perfil que hemos construido sobre usted y después explicamos la excusa que nos va a permitir disfrutar de esta conversación. ¿Hasta qué punto decidimos lo que nos gusta o nos apetece comer en un determinado momento? ¿Qué sabores nos seducen más y cuáles nos sientan mejor? Pues bien, la respuesta a algo tan culinario no la encontramos siempre en los ingredientes, los tiempos de cocción o las mezclas, sino que tenemos que adentrarnos en nuestra mente para hallar la solución. Y en este campo, Javier Cudeiro, catedrático de Fisiología Humana, es todo un experto, amante al mismo tiempo del buen comer. Una conversación con el chef Ferran Adrià lo animó a abordar en un libro los poderosos lazos que unen la cocina y la neurología. El resultado, Paladear con el cerebro, un ensayo sobre lo que podría ser una nueva disciplina, la neurogastronomía, escrito por un científico para el que es casi tan importante investigar como divulgar los avances alcanzados dentro del laboratorio. Promotor en Galicia de iniciativas como los cafés científicos, este médico urensano dirige desde hace años el grupo de neurociencia y control motor Neurocom en la Universidad de A Coruña. Aquí sus esfuerzos se centran en el tratamiento del Parkinson a través de terapias basadas en la estimulación sensorial. Uno de sus últimos avances, un sistema similar a los avatares del cine, que ayuda a los pacientes a mejorar sus capacidades motrices. Crítico con los recortes en investigación, sostiene que sin inversión será imposible que peldaños como este se sigan superando. Bueno, como decíamos, tenemos una excusa para hablar esta noche con Javier Cudeiro, pero Javier Cudeiro no solamente ha hecho esto, que es paladear con el cerebro, que es la excusa a la que yo me refería, en la que se establecen las bases de esto de la neurogastronomía de la que hablábamos. Ha hecho muchas otras cosas, hace muchas otras cosas que se apuntaban en este vídeo. ¿Qué es la neurogastronomía? Bueno, una broma en principio. A mí se me ocurrió que dedicándome a aquellas cosas que podían hacer que la experiencia gastronómica sea explicada desde el punto de vista de lo que se conoce como cómo funciona el cerebro, a lo mejor podíamos poner las bases de una nueva ciencia, le llamaba yo, que sería la neurogastronomía. Esto ya en realidad ocurrió con otras cosas, como por ejemplo con la ética. Cuando aparecieron las técnicas de imagen modernas para explorar el cerebro, se vio la posibilidad de que la ética formase parte de la familia neurocientífica y ahora se habla de neuroética, pues ¿por qué no de neurogastronomía? Bueno, la bombilla, o una parte de que esa bombilla se encendiera, creo que tiene que ver con una conversación con un cocinero de los de verdad, de los que no solamente hace huevos fritos, sino que hace muchísimas otras cosas, que es Ferran Adrià. Sí. ¿Qué pasó en esta conversación para que se pariera finalmente este libro? Bueno, la situación fue la siguiente. Hace años murió Manolo Vázquez Montalbán, el gran escritor y gastrónomo. Entonces, Adrià publicó un pequeño artículo en un periódico, pues glosando la figura de Montalbán y diciendo que en conversaciones que habían tenido alguna vez Montalbán le dijo: hombre, a lo mejor era cuestión de empezar a reeditar la famosa Fisiología del gusto de Savarin del siglo XIX. Y yo pensé que era una buena idea, pero no tan buena, que podía ser mejorada, porque lo que había que hacer no era reescribir la Fisiología del gusto, sino decir lo que sabíamos partiendo de nuestros conocimientos actuales del cerebro, que son muchos. Ya no es cómo funcionan los sentidos o el gusto o el olfato, sino cómo el cerebro interpreta todo eso. Hablé con Adrià, Adrià le pareció una idea fantástica, me animó mucho a hacerlo. Él podría haber sido un colaborador en el libro, la verdad es que al final no fue posible por sus obligaciones. Su apretada agenda. Pero estuvimos durante más de 2 años hablando sobre el tema. Sí. ¿Qué proporciona porque la comida que nos proporciona? ¿Dónde se determina el sabor de la comida, digamos? ¿En la boca, en la nariz, en el cerebro? ¿Por qué no saben las cosas a lo que saben? Eso es el comienzo, eso es el comienzo. Evidentemente nosotros necesitamos los sentidos, el gusto, el olfato, el tacto, la visión, el oído, todo lo necesitamos porque ahí están los receptores que comunican el mundo exterior con nuestro propio cerebro. Pero es el origen nada más. Yo suelo decir que eso sería tan poco como decir que una persona es capaz de oír con la oreja o oler con la nariz. Es el comienzo. El cerebro, que está después, es el que recibe toda esa información sensorial y la combina en un acto creativo. Por eso cualquier tipo de percepción, la que sea, y la gastronomía lo es una creación individual del cerebro para cada individuo, para cada persona. Por lo tanto, no podemos tener la misma percepción nunca todos, no es posible. ¿Y eso explicaría por qué a unas personas les gustan unas cosas
y no les gusta otras? Sí, eso, en parte sí. Eso viene determinado por varios factores. Uno de ellos, evidentemente, es la herencia cultural, allá donde nos hayamos criado, lo que sepamos, lo que hayamos conocido antes. Pero también depende mucho de cómo nuestro cerebro crea para nosotros esa realidad culinaria, que se basa en todos esos aspectos, se basa en nuestra experiencia previa, pero también se basa en cómo está nuestro cableado cerebral y cómo la información de los sentidos la procesa cada uno. Bueno, aquí, claro, los que somos padres, hay algunos aspectos de toda esta historia que nos interesa especialmente y que tiene que ver con algunas teimas, algunas manías que tienen los niños cuando se disponen a comer. ¿Por qué a los niños no les gusta la verdura? Bueno, a los niños, a algunos sí les gusta la verdura, pero en general los niños de una edad entre los 6, 8, 10, 11 años suelen tener cierto rechazo a la verdura, sobre todo que sabe amarga. En nuestro caso es el caso de los grelos, pueden ser las coles de Bruselas o cualquier otra verdura con toque amargo. Esto depende mucho de la cantidad de papilas gustativas que se tenga y depende de mucho cómo se interprete eso en el cerebro. Esto se sabe desde hace mucho tiempo, en donde se dividió la población en 3 grupos. Uno de ellos es lo que se llama los supergustadores. Los supergustadores, que es alrededor del 25%, tienen más papilas gustativas de un tipo determinado que los demás, interpretan el mundo a través de los sentidos de una manera más exagerada que los demás. El amargo es insoportablemente amargo, el dulce es demasiado dulce, el alcohol no lo toleran y por eso tienen el rechazo, y el amargo es muy amargo. Los niños, en esta edad de niños, pasan por un periodo, digamos, de supergustador, que más adelante puede cambiar o no. Son especialmente sensibles a estos sabores y por eso hay que tener mucho cuidado de decir, uy, qué niño más mal acostumbrado, cuando en realidad no es el problema de la costumbre, sino es un problema de sus papilas gustativas. De sus papilas gustativas. Habla de los supergustadores, estaba hablando en este caso de las papilas gustativas, pero inevitablemente hay una referencia que se viene a la mente de todo el mundo, que es la novela del perfume, ese protagonista que tenía una capacidad olfativa exagerada que le llevaba a hacer determinadas cosas. Supongo que eso se puede aplicar a todos los sentidos, ¿no? Sí, hay siempre casos extraordinarios en cualquier experiencia sensorial. El caso del libro del perfume está muy bien estructurado y nos demuestra un caso muy concreto, pero hay otros ejemplos para la visión, hay ejemplos para la audición, porque hay gente que es capaz de detectar tonos puros con una facilidad extraordinaria cuando los oye, y hay otros que no somos capaces de saber qué es una canción que está sonando, pues porque tenemos mayor o menor facilidad para hacerlo, y eso depende una vez más del conocimiento y de la experiencia, pero también de cómo esté estructurado nuestro cerebro y cómo estén conectadas las neuronas entre sí. ¿Y puede ser un problema tener una capacidad olfativa o gustativa demasiado desarrollada? Bien, hombre, Para el individuo, quiero decir, ¿puede ser complicado convivir con esa capacidad? Bueno, yo digo en el libro que a los supergustadores el mundo les parece excesivo, y eso puede llegar a ser un problema, porque cualquier sabor que a una persona normal incluso le llamaría la atención por agradable, porque es fuerte, nuevo, sobresale, a un supergustador les suele ser bastante desagradable. Entonces tienen tendencia a evitar ciertos alimentos, tienen tendencia, y esta es una tendencia buena, a apartar el alcohol porque les resulta también demasiado fuerte, y en ese sentido se pierden determinadas cosas que el resto de los mortales pues podemos paladear. Disfrutar. Pero ellos tienen una percepción distinta que nunca podremos alcanzar los demás. Ajá. Es cultural, supongo, en gustos o no, o hay algunas cosas que nos vinculan independientemente de cuál sea nuestra cultura. En el caso de los supergustadores. No, en el caso de los seres humanos, es decir, ¿nos gusta a todos lo mismo o lo que nos gusta a esta cultura, a otra no sé, lejana o con una cultura muy distinta le parece desagradable? Sí, esto es cierto, completamente cierto. La cultura y el lugar en donde hayamos vivido, la propia educación, la propia sociedad en la que estamos inmersos, nos da una impronta muy importante para todo lo que es la vida, que junto con la genética configura a lo que es el individuo como tal. Y la gastronomía, la comida, nuestro gusto por comer, desde luego no se escapa a eso. Estamos muy determinados a aquello que hemos aprendido. Yo siempre pongo la idea, el ejemplo de un colega que no está tan lejos, es una persona que vive en Escocia y que la primera vez que se encontró ante un plato de angulas, pues lo pasó realmente mal, porque primero el aspecto le resultaba repulsivo y no podía tolerar que unos pequeños gusanitos blancos con ojos le miraran, es decir, un problema claramente. Bueno, podríamos hablar de las centollos también, o del pulpo, que precisamente agradable no es. Bueno, el libro establece la teoría de que el cerebro es una especie de gourmet al que le encanta que lo sorprendan. Y podría estar ahí la explicación de por qué los niños
niños alucinan con las chuches, con esa especie de trampantojos comestibles que parecen una cosa y son otra? Los niños son unos adelantados y los cocineros que se han fijado en los niños son unas personas muy inteligentes. Sí, es cierto. El cerebro es una máquina perfecta para predecir el futuro. Dicho así parece muy esotérico, pero no es cierto. Es decir, nosotros para hacer gran parte de las actividades que hacemos durante el día las hacemos inconscientemente, las predecimos. Si yo te lanzo a ti un bolígrafo o una pelota, inmediatamente la vas a coger sin necesidad de hacer complicadísimos cálculos físicos para la trayectoria. Simplemente la coges, metes la llave en la cerradura haciendo exactamente lo mismo. Predices lo que va a ocurrir. Y así estamos muy seguros, porque sabemos lo que va a pasar o creemos saberlo. Entonces, si jugamos con el cerebro y le presentamos platos que inicialmente parecen una cosa y luego finalmente resultan otra, la sorpresa está asegurada, eso siempre es interesante. Que en el fondo lo que hizo, por ejemplo, Ferran Adrià, ¿no? Cambiar el aspecto convencional o que nosotros tenemos incorporado culturalmente, que tenía que tener una tortilla de patata, por ejemplo. Correcto. ¿No? Fue la idea de la deconstrucción. Ajá. Y fue una idea para empezar a jugar con eso. La deconstrucción le siguieron ideas muy interesantes, ya no solo de Adrià, sino de otros cocineros, en donde aquello que estaba delante del plato, con un aspecto visual ya atractivo, que sugería algo, a la hora de comerlo era algo completamente distinto. Y ahí venía la sorpresa. El cerebro, por una parte, tampoco le gusta que lo mareen demasiado, porque quiere poder predecirlo. Pero si se salta esa barrera, es una situación para disfrutar. Y se deja uno llevar. Creo que hay una explicación también a un hecho que nos pasa a todos, que estamos comiendo. Llega un momento determinado en el que el cerebro nos dice que estamos saciados, pero aparece en el plato, en la mesa, aparece una bandeja de pasteles. Y automáticamente podemos seguir consumiendo comida. ¿Por qué sucede esto? Porque para el postre siempre hay hueco, ¿verdad? Esto es lo que nos decimos. Bien, hay una razón que la explica, se conocen unos experimentos muy interesantes que se empezaron a hacer hace años en Oxford, y consiste en ver cómo unas células de la corteza orbitofrontal, unas neuronas que están en esta parte adelantada del cerebro, más o menos por encima de los ojos, están funcionando cuando uno está comiendo un determinado alimento. Cuando ya come una cantidad suficiente, es decir, está saciado, esas neuronas, esas células disminuyen su actividad hasta quedar silentes prácticamente. Pero lo curioso es que si ahora aparece la bandeja de pasteles, es decir, sustituimos un alimento por otro distinto, completamente distinto, como en este caso es el dulce, que suelen ser los postres, curiosamente esas neuronas empiezan a funcionar otra vez. Le están diciendo a nuestro cerebro, mira, esto es nuevo, es apetitoso, adelante, a pesar de que nuestro estómago esté repleto. Es una saciedad específica para cada alimento. ¿Hasta qué punto los alimentos pueden influir en las emociones? Y me estoy acordando específicamente de una película que no sé si ha tenido la oportunidad de ver, que se llama El festín de Babette, bueno, que recrea la situación en la península de Jutlandia, un grupo de personas que vivían pues muy malamente hasta que bueno, participan de un banquete en el que hay una serie de viandas y esa gente que tiene muy mala relación entre ellos acaban confraternizando y llevándose estupendamente. ¿Hasta qué punto los alimentos cambian nuestras emociones? Bien, la idea de que nosotros, a medida que hemos evolucionado a hacernos animales sociales, está relacionado con la gastronomía es realmente cierto. No sé si el cocinar nos hizo humanos o no, pero gran parte de eso sí tiene que ver. Entonces, la experiencia gastronómica como experiencia, digamos, social, es importante y se ha demostrado muy bien que una persona puede comer más y estar más alegre cuando los comensales que están con él comen más y están más alegres. Yo simplemente, teniendo poco apetito, si las personas que comparten conmigo mesa y mantel lo tienen, yo voy a comer más. Es decir, sí influye ya no solo mi apetito, sino mi estado de ánimo, eso está muy comprobado. ¿Y el hambre? ¿Cuánto influye el hambre para que nos gusten más o menos las cosas? Creo que menciona Cervantes en algún sitio, que decía que el hambre es la mejor de las salsas, ¿no? Sí, señor, Cervantes, gran gastrónomo. El otro día, en un congreso de fisiología, yo soy un fisiólogo, aquí el Congreso Europeo, aprendí otro refrán muy parecido, pero en este caso un refrán sueco, tienen lo mismo, o sea, es una cosa universal, ¿no? Es cierto, una de las razones por las que nosotros apreciamos más los alimentos, ya no solo porque tenemos hambre y necesitamos comer para sobrevivir, es el tener apetito. La apetencia por los alimentos hace que el disfrute de esos alimentos, pasado el primer susto de empezar a comer, se demuestra que es mejor y es mayor que cuando uno está saciado, parcialmente saciado y comienza a comer. Y el hambre se queda en la memoria, y ahora me refiero a este comportamiento que muchas veces tienen grupos de gente que se encuentran en un AGAP, que por ejemplo con unos pinchos gratis
y se tiran en plancha a comer esos pinchos, y hay la teoría aquí en Galicia de que, claro, como se pasó tanta hambre, que hay una especie de memoria del hambre que lleva a tener unos comportamientos exagerados delante de la comida. ¿Esto es así o no? No, yo creo que es simplemente mala educación. No creo que se pueda atribuir, o al menos yo eso no lo conozco. Es decir, el hambre, desde luego, sí que crea una impronta también. Las personas que han pasado realmente hambre recordarán aquello como una experiencia muy desagradable, porque lo que se está jugando en ese momento del hambre es la supervivencia. Estamos hablando del disfrute de la comida, aquellos que tenemos la suerte de no haber pasado hambre y poder disfrutar de una comida, pero son cosas completamente distintas. Yo no creo que se trate de eso. ¿Por qué no tenemos hambre cuando dormimos? Porque el cerebro es inteligente, está muy bien diseñado. Unos más que otros, Unos ¿no? más que otros, eso es decir, no vamos a poner ejemplos. Bien, sería muy desagradable en un periodo de descanso de 7 horas u 8 horas, depende de lo que duerme a cada uno, tener que despertarse cada 2 horas o 3 horas, como estamos haciendo cuando estamos despiertos, un pinchito aquí, otro pinchito allá. Sería muy desagradable tener que despertar y volver a dormir. Para que el ayuno del sueño sea soportable, ahí se libera una serie de hormonas que nos mantienen así. Una de ellas es la leptina, que es una hormona que nos dice, está usted saciado, no tiene que comer más, frena la ingesta, y esta hormona está siempre en equilibrio, se pretende que esté en equilibrio con otra hormona que es la grelina, que hace lo contrario. Que no tiene nada que ver con el grelo, ¿no? No, no tiene con el grelo, no. El grelo tiene otra que es la greloidina, pero no tiene nada que ver con la grelina. La grelina hace lo contrario, te dice tienes que comer, aliméntate. Durante el sueño es obvio que los niveles de grelina disminuyen, entonces no tenemos esa señal de apetito, y además aumentan los de leptina, con lo cual está asegurado que durante el sueño no tengamos apetito, no queramos comer. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Aprovechando que Javier Cudeiro está aquí, vamos a utilizar de cobaya a Marina Cabegato. Puedes pasar, Marina. ¿Qué tal, Marina? Te vamos a pedir, nos vamos a levantar, si te parece. Para esto? Vamos a hacer un experimento, tienes que comprometerte a cerrar los ojos, porque vamos a darte a probar algo. ¿Ahora Bien, ya? Sí, cierra los ojos. Tienes que cerrar los ojos, cierra, no pasa nada. Apóyate en la mesa si quieres para que no te vayas a caer, correcto. Tienes que probar una cosa, que es una cosa habitual, y tienes que decirnos a qué sabe. ¿A qué sabe? Sí, Te sin tengo que hacer tapar la trampa. nariz, de todas maneras, también. Creo que a Javier le voy a pedir que haga el... Te tapo la nariz, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver una pequeña cantidad de esto. Te lo voy a coger incluso con la mano, que es más fácil. A ver, Y tienes que echar la lengua. A ver, va a ser difícil, tienes que echar la lengua. Yo te lo voy a dejar caer sobre la lengua, tranquila. Ya está. A ver, pruébalo ya. Dinos a qué sabe. No te equivoques. A nada. No sabe a nada. Voy a destaparte la nariz y te voy a dejar que abras los ojos. Café. Café. Pero antes no sabía nada, ¿verdad? Amiga. Café. Bueno, Y muy pues amargo, ¿verdad? ¿Café? ahora lo Fantástico. notas bien. Sí, No sí, se sí, notaba sí. nada. No, nada. No notabas nada. Nada. Bueno, nos va a explicar ahora Javier puedo ir, Cudeiro. ¿no? Ya te puedes ir. Ya te puedes ir, gracias. ¿Qué acaba de pasar? Pues acaba de pasar que lo que la gente habitualmente confunde muchas veces con el gusto, en realidad es olfato. Eso lo sabe cualquier persona que tenga un gripazo, con la nariz que está congestionada, la nariz tapada, los alimentos no saben a nada, que es lo que le acaba de ocurrir a ella. Artificialmente le hemos tapado la nariz, repetimos ese proceso y entonces hemos puesto el café en la boca, en la lengua, y son las papilas gustativas las que trabajan, pero sin el olfato no son nada en este caso. Y además olfato retronasal, el que va por dentro de la boca y sube al epitelio olfatorio, que es el que se utiliza muchísimo para eso. Y esto pasa con todos los alimentos. Bueno, hemos escogido algo con mucho sabor. En principio nos parece que tiene mucho sabor. Sucede prácticamente con todos los... Con todos los alimentos, con cosas tan sorprendentes como el café, que es muy amargo, con el chocolate, con el vino, con la cerveza, incluso con el agua con sal. ¿Y los colores? ¿Influyen en algo en la percepción previa que podamos tener de los sabores? Sí, hay una relación muy clara entre lo que nosotros vemos y una vez más el cerebro va a predecir. Entonces, si nosotros vemos un vaso o una copa que tiene un líquido rojo que parece vino, nosotros suponemos que eso es vino tinto. Si lo probamos, esperamos que sepa vino tinto. Bien, hay un experimento clásico muy interesante en donde se le da a una persona vino blanco, una persona que no es un catador profesional, pero consume habitualmente vino. Se le da un buen vino blanco, pero con un colorante que no tiene para nada ni sabor ni olor, simplemente lo que hace es colorear el vino. Y le da un color como el mejor de los tintos, como el mejor Borgoña que te puedas imaginar. Bueno, pues la persona cuando la bebe jurará que está bebiendo un vino tinto, cuando en realidad debería ser un vino blanco, incluso porque tiene temperatura de blanco. Es decir, el color sí que influye. Pero eso es muy peligroso, ¿eh? Eso es bastante peligroso, sí. Sobre todo si la gente es malintencionada.
Aquella fábula casi que había en la ciencia ficción de hace unos años, que pasaba por considerar que íbamos a acabar comiendo unas pastillitas que nos iban a hacer el aporte de proteínas, vitaminas que necesitáramos, ¿se va a llegar a producir o el hecho de alimentarnos es mucho más, o el hecho de comer es mucho más que simplemente alimentarnos? Yo creo que si va a ocurrir, desde luego sería una desgracia, ojalá que no ocurra. La experiencia gastronómica de la que estamos hablando no tiene que ser de un restaurante de 3 estrellas Michelin. Podemos tener y de hecho todos tenemos experiencias gastronómicas en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, simplemente por el hecho de disfrutar y estar con ellos. La comida, por supuesto, es una parte de eso, pero la relación social que se establece, los vínculos de amistad, de amor, etcétera, etcétera, forman parte de esa experiencia gastronómica que va más allá de lo que es la pura nutrición. Entonces, ojalá que todo el mundo pudiera tener una nutrición adecuada y al mismo tiempo disfrutar de esta experiencia. Bueno, estamos viviendo varios ejemplos de que los sentidos tienden a engañarnos. Yo no sé si podemos tener la convicción de que lo que creemos que está pasando realmente está sucediendo, y ya casi estamos hablando de filosofía. Casi estamos hablando de filosofía, pero hasta qué punto lo que nosotros percibimos que sucede, sucede, y hasta qué punto lo que yo percibo que sucede coincide con lo que percibes tú. No, las percepciones son de cada uno porque el cerebro crea la realidad. La crea en cada momento, en cada milisegundo, con la información que recibimos de fuera. Y como es un proceso propio, mi creación nunca va a ser igual que la tuya. Es como si los dos hacemos un dibujo de la misma cosa e intentamos representar lo mismo, serán dos dibujos distintos. Entonces, la realidad la crea el cerebro, y una manera de demostrar que son creaciones, que no es algo que está ahí fuera, son las ilusiones visuales. Hay un experimento, podemos hacer otro experimento. Sí, por favor. Que es muy simple, mira, coge un folio como yo. El folio lo vas a enrollar y hacer con él como si fueras a considerar que esto es un catalejo, ¿vale? Sí. Porque vamos a mirar a través de él. No lo hagas todavía hasta que lo haga yo. Entonces, cuando tengas el catalejo lo vas a poner delante de un ojo, vas a mirar al frente, tranquilamente, mirando al frente con los dos ojos abiertos. Es importante que sean los dos. Cuando tengas los dos ojos abiertos, con una mano, la que te queda libre, la acercas a la mitad del catalejo como para darle un golpe y lo tocas así, pum. Con los dos ojos abiertos. Hazlo y dime qué ves. A cualquier sitio, ¿no? No, ¿ves? Los dos ojos abiertos, estás cerrando perdón, uno. lo hice mal. ¿Ves? Ya no vale, o puedo hacerlo. Tienes que hacerlo con los dos ojos, hazlo otra vez, los dos ojos. Y ahora despacito, despacito, con la mano, toca el tubo, ¿estás mirando de frente? Ay, bueno, ¿Qué de verdad les recomiendo que lo haga, porque acabo de tener la capacidad de atravesar con la mano y me queda la mano agujereada. Tener la mano agujereada, efectivamente. Tú no tienes ningún agujero en la mano, Sí, ¿verdad que no? Bien, efectivamente. ¿qué es lo que ha pasado ahí? No hay un agujero en la mano, se puede hacer muy fácil el experimento. Lo que se ha visto es que un proceso creativo. El cerebro lo que le has ofertado son dos visiones distintas. Una a través del catalejo, que miras hacia lejos y está muy bien enfocada, y otra la mano, que es la que ve el otro ojo, que está desenfocada. El ojo no tolera tener dos visiones distintas. Cuando miramos con los dos ojos vemos lo mismo. Suprime una de ellas y es como si hubiera un agujero en tu mano. Les recomiendo que lo hagan porque es muy impresionante, porque realmente el agujero es perfecto. ¿Qué sorpresas nos va a deparar el cerebro todavía? Supongo que no por esa leyenda urbana de que solamente utilizábamos el 10% del cerebro, una de estas cosas que se decía, pero realmente la frontera del conocimiento está en el cerebro ahora y no en el cosmos, como se dijo en el pasado. Yo honestamente creo que sí. Creo que el futuro es el conocerse a uno mismo, pero no en el plan de los socráticos y filósofos, que está francamente bien, pero también desde el punto de vista de la ciencia, de la neurociencia. Yo creo que esta es la última frontera, en realidad, que es conocer cómo funciona nuestro cerebro para entendernos a nosotros mismos. Esto nos llevará a la cantidad de conocimiento tal que permitirá curar enfermedades terribles, saber por qué nos comportamos como nos comportamos, entender por qué son las guerras y por qué somos estúpidos para probar. Es decir, es la realidad la frontera que tenemos. Hemos avanzado mucho en los últimos 100 años, desde Cajal. Cajal recibió el premio pues, a principios del siglo XX y estamos a principios del siglo XXI, y ha sido un crecimiento exponencial en el conocimiento. Yo tengo la seguridad de que en los próximos 20, 30 años el conocimiento será todavía mucho más exponencial y los hallazgos serán realmente importantes para revertir en la humanidad. Hablaba de enfermedades terribles, hoy precisamente es el día contra el Alzheimer. Trabajan también en este tipo de enfermedades y en el Parkinson también. Sí, no, Alzheimer no, nosotros en Parkinson. ¿Avanzamos hacia la posible curación de estas enfermedades o la prevención? No sé cómo tendría que hacerle la pregunta. Estamos avanzando en los dos sentidos.
o intentando avanzar. El problema es que no sabemos cómo podemos prevenir el Parkinson y el Alzheimer porque realmente no conocemos el mecanismo. Por eso es importante la ciencia básica, es importante ir a los orígenes, aunque inicialmente diga, hombre, esto parece ser que no va a tener una patente ni va a ser de aplicación inmediata, pero nos va a dar las bases para entender lo que viene después, ¿de acuerdo? Con el Parkinson se está haciendo eso, con el Alzheimer también, incluso se estaba hablando estos días de que se están empezando a probar las vacunas para el Alzheimer que en roedores han dado resultados prometedores. No sabemos lo que va a pasar en el humano, pero desde luego es una alternativa importante que está ahí, que solamente se ha creado porque hay gente que pasó muchas horas en el laboratorio trabajando y para eso es necesario la investigación y para eso es necesario la financiación. Bueno, ahora vamos a hablar, quería hacer una pregunta sobre este asunto. Decía que Javier Cudeiro es muchas cosas, dijimos que era catedrático de la USC, pero también es director del grupo de neurociencia y control motor Neurocom. ¿Qué es Neurocom? Que me apetece que los gallegos que nos estén escuchando acaben presumiendo de esto también, porque yo no sé si a veces tenemos un problema de divulgación o de acceso a lo que se está haciendo. ¿Qué es Neurocom? Bueno, Neurocom es un grupo de investigación de la Universidad de La Coruña, multidisciplinar. Está formado por investigadores que vienen de distintas disciplinas y tienen distinto bagaje intelectual, médicos, biólogos, hay ingenieros, hay físicos, hay fisioterapeutas, hay terapeutas ocupacionales. Es un grupo pequeño, unas 10 personas, que estamos interesados en trabajar, en términos generales, en saber cómo funciona el cerebro. Evidentemente es una pregunta muy ambiciosa, entonces nos centramos en cosas más concretas que nosotros podemos abordar. Por ejemplo, qué es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson y cómo podemos mejorar el día a día del parkinsoniano, cuáles son los mecanismos que nos hacen despertar cuando estamos dormidos, es decir, la transición del sueño a la vigilia. Y la tercera cosa que nos interesa es conocer los mecanismos de la atención, qué es lo que ocurre cuando nosotros prestamos atención a una parte del espacio y en otra, cómo funciona nuestro cerebro, y esto es muy importante para atajar enfermedades de déficit de atención o entender por qué las campañas publicitarias a veces son tan exitosas, porque hacen que los consumidores se fijen en una cosa e ignoren otra. Básicamente esto es lo que hace Neurocom. Tenemos financiación, hemos tenido y tenemos financiación constante de la Xunta de Galicia, del Estado español, financiación europea, y esperamos seguir teniéndola durante mucho tiempo, pero las cosas francamente no están bien. ¿Qué repercusión en el futuro inmediato va a tener la política de restringir las ayudas al I+D y a la investigación científica como consecuencia de la crisis económica? Las consecuencias ya las está teniendo. Un gran porcentaje, no me atrevo a decir un número, pero un porcentaje muy alto de personas contratadas con cargos a proyectos de investigación no se van a poder contratar. Contratos de jóvenes investigadores han disminuido de una manera absolutamente alarmante, desproporcionada y sin ningún criterio. En definitiva, hay mucha gente joven que es el recambio natural, el futuro, porque es gente con una formación absolutamente extraordinaria. Muchos de ellos no van a tener un acceso fácil a la ciencia en España, con lo cual tienen que emigrar a otros países. Esto es absolutamente cierto, la gente lo tiene que creer, no es algo que vaya a pasar, sino que está pasando ya. Y en definitiva lo que está pasando es que estamos dando pasos hacia atrás de una manera completamente inopinada, que va a ser muy difícil recuperar. Lo que hemos hecho en los últimos 20 años o 30 años de investigación en España, desde lo que es la muerte de Franco, aproximadamente la transición, ha sido muy difícil de conseguir y se puede suprimir de un plumazo. Es algo que debiera hacer pensar. Sí, porque construir supongo que se tarda mucho, pero destruir supongo que es facilísimo. Sí. Hay una consecuencia de todo esto que está pasando que afecta directamente a Coruña y a su grupo de investigación, que es el Centro Tecnológico de la Tercera Edad, que estuvo a punto de estar aquí y que no está aquí finalmente, ¿no? No está aquí, seguimos teniendo la esperanza, porque la esperanza la tenemos, no la hemos perdido, de que pueda estar aquí, realmente con unas elecciones a la puerta, realmente con el tiempo que ya ha pasado, con las promesas reiteradas de que había financiación para que el Asista, se llamaba el proyecto Asista, se construyese en Coruña. Uno empieza a cansarse y empieza a ver las cosas oscuras, pero la esperanza la seguimos teniendo. Ha habido algunos contactos en el sentido de que todavía puede haber esa posibilidad. A mí me gustaría creer que es cierto, las elecciones son el día 21. Vamos a aprovechar, ya que son el día 21, para decir, un poquito, señores, ya que son elecciones, bueno, teniendo en cuenta además la pirámide poblacional que tenemos en Galicia, parece que era un sitio estupendo, porque, grosso modo, ¿qué quiere ser el Centro Tecnológico de la Tercera Edad? Era un centro de tercera edad y colectivos dependientes. Se pretendía aunar en una estructura física, es decir, en un edificio, los distintos grupos de la Universidad de La Coruña, multidisciplinares también, pues desde ciencias de la salud por un lado, pero desde matemáticas a ingeniería
tecnología por el otro, la bioingeniería en esto tiene mucho que ver, evidentemente, y que puedan diseñar nuevos productos, nuevas aplicaciones, investigar sobre todo aquello que tiene que, sobre todo aquello, algunas parcelas que tienen que ver con la tercera edad, por qué se caen las personas, cómo se les puede ayudar, qué dispositivos podríamos crear, lo mismo en las sillas de rueda, es decir, cubrir todo un amplio margen de población, un amplio grupo de población que, como acabas de decir muy bien, en Galicia es especialmente amplio, sobre todo el de la tercera edad. Esta idea surgió ya hace ahora unos 5 años, y esta idea, que fue genuinamente gallega, curiosamente ya se ha, no del todo, pero parcialmente copiado en alguna otra... En el País Vasco, por ejemplo. En el País Vasco, por ejemplo, sí. Con una cantidad de dinero absolutamente envidia que les tengo yo, ¿no? Pero muy bien, lo han hecho bien, ojalá les salga muy bien, pero nuestro proyecto todavía es posible y esperamos que lo pueda ser. Bueno, pues 21 de octubre hay elecciones autonómicas, esperemos que los candidatos tomen buena nota de lo que estamos hablando, y hablando de elecciones autonómicas y hablando de políticos. ¿Hay forma de detectar la mentira? ¿Hay forma de detectar la mentira? Sí, en principio sí la hay. Hay una serie de televisión que yo he visto en alguna ocasión, que es una persona, es que detecta precisamente mentiras y que aprovecha esa facultad para coger a los malos. ¿Se puede detectar? ¿Hay gestos que denotan que se está mintiendo? Sí, yendo más allá de las típicas historias psicológicas, que algunas son ciertas, por ejemplo, hacia dónde se desvía la mirada cuando se habla, uno se hace la pregunta, la máquina de la verdad de siempre, en fin. Las técnicas modernas de neuroimagen, la resonancia magnética funcional y otras cosas, han permitido explorar las zonas del cerebro que se activan cuando una persona está diciendo algo que se sabe que es verdad o cuando dice algo que es mentira. En ese sentido, se han creado unos nuevos detectores de mentira. Bueno, esto está así. El problema es que no sabemos hasta qué punto eso puede ser realmente fiable, porque todo esto se ha hecho en situaciones experimentales en el laboratorio. Entonces, si yo te digo, bien, ahora vas a decir esto que es verdad, pero luego vas a decir esto que es mentira, tú sabes, estoy manipulando realmente lo que está ocurriendo, entonces la información que nos da es muy fiable, pero no sabemos hasta qué punto esto ocurrirá en una situación real. Los caminos van por ahí. De hecho, en algunos países ya se ha pedido el concurso de especialistas en neurociencia y de estas máquinas, de la resonancia magnética funcionales, para trabajar o llegar a un consenso en un juicio. Y en algunos casos con resultados desastrosos. En la India se ha condenado a muerte hace 2 o 3 años a una persona, a una mujer, por utilizar una de estas técnicas, considerando que era extraordinariamente fiable, cosa que de momento no lo es, pero el tribunal lo consideró así y se condenó a muerte. O sea que hay que tener mucho cuidado con los avances. Que de momento ponerle los electrodos a los políticos para ver de qué nos podemos fiar y de qué no, no. No, yo no lo haría, con buena gana me gustaría hacerlo si tuviera fiabilidad, pero es que no la tiene. De momento no la tiene, pero bueno, si confiamos en esa progresión que antes nos avanzabas, a lo mejor hasta lo vemos y todo. Lo veremos. Muchísimas gracias, un auténtico placer, de verdad. Da gusto hablar con científicos que además saben explicar las cosas, supongo que rebajando un poco el nivel del discurso para que todos lo entendamos. Un auténtico placer, y a ver si efectivamente esos políticos nos escuchan y ese proyecto genuinamente coruñés, genuinamente gallego, conseguimos que se llegue a buen término. Muchísimas gracias a vosotros. Fue un Muchísimas placer. gracias y muy buenas noches. Bueno, nos vamos a ir a publicidad un ratito, vamos a hablar a la vuelta de políticos, de esa operación Pokémon, también del conflicto catalán que cada día tiene nuevos ingredientes, y de algo que probablemente si no estuviéramos en la situación en la que estamos estaría acaparando toda la actualidad, que es esa reforma de la Ley de Educación que introduce cambios sustanciales en la forma en la que van a estudiar o están estudiando ya nuestros hijos. Será después de la publicidad. Antes les dejo con un pinchito en la botega. La Botega de Matogrande nació en el año 2006 con la filosofía de intentar seguir la línea marcada en el restaurante anterior que teníamos en la calle de los Olmos. En este tiempo, aparte de intentar mantenerla, hemos intentado evolucionar, meter cosas nuevas y aportarle algo más al cliente.
El ambiente del local básicamente podemos diferenciarlo en los dos pisos que tenemos, la planta baja donde está dedicado a cafetería, zona de copas, cócteles y con una terraza cubierta, y la planta alta que es el restaurante puramente dicho. La carta de nuestro restaurante básicamente está basada en las crepes y ensaladas, que era por lo que llamábamos, digamos, la atención en el local anterior, pero durante este tiempo hemos ido evolucionando. O sea, tenemos carnes, pescados, una carta de entrantes muy amplia y procuramos que todo el mundo que entra al restaurante tenga aquello que le gustaría encontrar. La decoración del local intenta adaptarse al edificio propiamente dicho. Es un local bastante grande, bastante vistoso y con mucha cristalera, y hemos intentado aprovechar eso, o sea, para darnos luz por el día y también por la noche, precisamente para lo contrario, para que la luz sea más tenue y la decoración sea un poquito más íntima. Intentamos amenizar siempre el local con música en directo, y ahora mismo estamos combinando monólogos, música de piano en directo, conciertos, los fines de semana en la planta baja. La terraza es una cosa que gusta mucho todo el día, pero por la noche es especialmente agradable por la iluminación, el ambiente, la música, y lo orientamos más que nada en plan copas, coctelería, y bueno, puedes encontrarte desde mojito, daiquiri, hasta un simple smoothie que no lleva ningún tipo de alcohol. Intentamos adaptarnos un poquito a lo que la gente nos pueda pedir en cada momento, se lo elaboramos al momento. Yo siempre presumo, entre comillas, de que viene desde gente de 18 años a la familia con el abuelo, los nietos, e incluso a parejas de gente ya de avanzada edad que vienen a cenar porque se encuentran a gusto. Es un restaurante muy acogedor, muy íntimo, y bueno, lo que nos dicen es que tenemos un punto romántico.